We're going to now go to Yadira. Yadira Del Mar. She's from Mexico. She's indigenous Zapoteca, lesbian, and poet. She's going to talk about the famous muches, the men from Oaxaca who dress in women's clothes and whose experience queers and trans have appropriated. Ay, pues no, me siento muy emocionada de estar por aquí y voy a darle lectura al texto que he preparado para hoy para que no nos llevemos mucho tiempo. The Queer Paradise. The Queer Paradise, esa solo es una de las múltiples formas de las que he escuchado referirse a Juchitán o al Istmo de Tehuantepec. Por supuesto, haciendo alusión a la cultura mushe. De ellos hay innumerables investigaciones, desde la antropología, la sociología, la etnología, la psicología. Muchas de las ciencias sociales han puesto sus ojos en esta particularidad de los zapotecos y han hablado de este supuesto tercer género. Hoy, con la amplia divulgación de la teoría queer y a la luz del transactivismo, lo mushe también se ha visto relegado. La migración de los jóvenes a las grandes urbes para asistir a la universidad los ha puesto en contacto con los estudios de género o las llamadas disidencias sexuales. Teorías que han cooptado la realidad de las comunidades indígenas, en este caso en particular para referirse a los mushes, que hoy son también catalogados dentro de ese espectro del transactivismo, dejando de lado la cosmovisión de nuestra etnia, nuevamente colonizando nuestras formas de ver y entender el mundo. Podría decirse que existe una división entre mushes viejos y las nuevas generaciones de mushes. Los primeros eran conscientes de su realidad biológica, es decir, estaban conformes con su cuerpo de varón, se oponían a los tratamientos con hormonas, a las cirugías de reasignación sexual y no querían ser llamados mujeres, sino entendidos en esta forma de habitar el mundo. No es que, como lo sugieren algunas feministas liberales, no supieran que eran varones o que esa idea del ser hombre y del ser mujer llegara con la llegada de los colonizadores a los territorios de la Via Yala. Los y las ancestras de estos territorios sabían que eran hombres y sabían que eran mujeres. Tampoco se consideraban hombres nacidos en cuerpos equivocados. Si bien es cierto que dentro de las comunidades se siguen reproduciendo estereotipos de géneros, había una conciencia de haber nacido biológicamente varones y entendían que, según esta cosmovisión, habían heredado lo mejor de ambos sexos. Un cuerpo masculino y la feminidad y la sensibilidad femenina y con ella todo lo que significaban los trabajos de cuidado. Aceptaban que se transvestían para una realidad que no los atravesaba, ni biológica, ni histórica, ni culturalmente. Los mushes viejos tampoco se travestían en su cotidianidad, solo en grandes celebraciones, en las llamadas velas, que son las fiestas patronales de la comunidad. Sin embargo, las nuevas generaciones que han estado en contacto con las interpretaciones de la teoría queer apuestan por los tratamientos hormonales, por las cirugías para modificar su cuerpo, implantes de senos, de glúteos, liposucciones, lipoesculturas, reducción de las facciones del rostro, cirugías de reasignación sexual y, por supuesto, ahora también están, junto con la llegada del transactivismo a las comunidades originarias, luchando por el reconocimiento jurídico para ser nombrados mujeres. Y muchos mushes que han tenido que emigrar a las ciudades están ejerciendo la prostitución y con ello queda más que clara la asociación entre el lobby proxeneta y el transactivismo. La dualidad de la que se ha apropiado la teoría queer para tratar de legitimar una lucha que no rompe con los paradigmas del género, porque performar lo establecido como lo propio de los varones no nos hace escapar de las estructuras de dominación patriarcal
que continúan teniéndonos sujetas y en casos muy puntuales como las luchas indígenas o las luchas negras, la teoría queer deja de lado la construcción de una identidad histórica basada en la colonización y en la esclavitud. Esa dualidad a menudo se utiliza para justificar violencias contra mujeres de aquellos que se nombran queer, así, con C, para imitar también lo precario. Los hombres que, los hombres que asumiendo su lado femenino siguen explotando a las mujeres en aras de estar desaprendiendo, que creen que pueden acceder a los espacios de que las mujeres hemos construido cuando nos politizamos solo porque acuden con las uñas pintadas. La dualidad, como muchas y muchas lo creen, no tiene que ver con la heterosexualidad, tiene que ver con la energía que nos habita y que nacen justamente de esa cosmovisión, de un mito fundacional, de la naturaleza y de cómo los seres humanos nos relacionamos con ella y cómo crecemos en un camino espiritual que está ligado a ocupar nuestro lugar en el ciclo natural y no tiene que ver tampoco con la idea queer de performar las actitudes o reproducir los estereotipos impuestos. Es fácil confundir ese performance. Para ejemplo, recordemos el caso de 17 hombres que en mayo de 2019 se hicieron pasar por mushes para registrarse y competir por una candidatura en el estado de Oaxaca. Por supuesto, ninguno de ellos pertenecía a este grupo. Sin embargo, ante la facilidad que otorga la teoría queer y el transactivismo de ocupar espacios y simular una realidad que no vive, esos 17 hombres pudieron presentarse y hacerse pasar como mushes para tratar de ocupar una diputación. Lo queer es un término reapropiado por los homosexuales ingleses, por lo que su uso en América Latina y en específico para tratar de entender, reflexionar o explicar las vivencias de los pueblos indígenas debería ser fuertemente cuestionado, pues ha surgido desde lugares de privilegio en las sociedades occidentales, lo que ha anulado la posibilidad de poder imbrincar el sexo, la clase y la raza. La performatividad que propone la teoría queer deja de ser un instrumento que nos ayude al análisis porque se ha convertido en un término vacío y carente de estructura. Pareciera entonces que basta con cambiar de guión, es decir, si sientes que ser mujer es opresivo, bastaría con nombrarnos género fluido, no binarias o transicionar para entonces formar el género opuesto y liberarnos en automático del patriarcado. Y en el caso de los mushes, si esta nueva oleada de la teoría queer convirtiera una realidad violenta, ya no habría casos de crímenes de odio contra la comunidad mushe en el Istmo de Tehuantepec. Tal es el caso de Óscar Cazorla López, fundador del grupo Las Intrépidas Buscadoras del Peligro, asesinado dentro de su domicilio en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, o el asesinato de Carlos Escobar Silva, encontrado sin vida en la ciudad de Tehuantepec. La teoría queer, por muy progresista que se presente, sigue siendo solo una forma más de colonizar territorios y cosmovisiones, y me atrevo a decir la espiritualidad de la Via Yala. Duele ver cómo otras mujeres indígenas caen en la trampa de la teoría queer, hablando de una supuesta interseccionalidad, pero que se les olvida que la visión individualista de lo queer borra muchas de las luchas comunitarias en los últimos años. La presencia de mujeres indígenas nombrándose lesbianas han sido un parteaguas en las luchas que también se dan al interior de las comunidades. Por supuesto, esta lucha no es fácil, porque nos enfrentamos a lo que las feministas comunitarias han llamado patriarcado ancestral. Violencias que las mujeres indígenas hemos vivido a mano de los hombres que comparten con nosotras el origen étnico.
las lesbianas indígenas, queremos que nuestras cosmovisiones, filosofías de vida, ritos y costumbres sean respetados y que además se entienda que sentimos atracción y deseo por otras mujeres y que eso no borra que compartimos la defensa del territorio o recursos naturales asentados en nuestras comunidades. Pese a toda esa ola de nuevos géneros, la teoría radical, las lesbianas, seguimos por la lucha de la abolición del género, en la búsqueda de nuestras libertades y como mujer indígena, en la búsqueda de la expresión de mi espiritualidad sin la sombra del colonizador. Pero ahora esa búsqueda me la quiere arrebatar lo queer con su supuesto entendimiento del mundo y de la palabra que mi madre me dio. Gracias.